El día 19 de octubre se celebrará la segunda vuelta electoral en Bolivia entre los candidatos Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano y el expresidente Jorge Quiroga de la Alianza Libre. Tengo en comunicación al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia, el economista Roberto Castro. Roberto, un gusto saludarlo. Gracias por concederme esta entrevista. Muchas gracias, gracias por la entrevista y bueno, dispuesto a contestar lo que tú me preguntes. Gracias. Yo viví en Bolivia, ahora estoy viviendo en Argentina. Nos sorprendieron dos cosas: la visita del candidato Rodrigo Paz y una visita que también dicen que es en representación del partido de Marcel Rivas, que hay una foto que circula con la ministra de Seguridad y actual candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires por el oficialismo, Patricia Burri. Recordemos que Marcel Rivas fue una persona importante en el régimen nefasto para todos los bolivianos o para la gran mayoría, que fue el de Yanin Áñez, incluso fue director de migraciones y cuando finalizó el mandato muchos funcionarios escaparon de Bolivia. Fue un mal funcionario, en este caso el señor Rivas es representante del Partido Demócrata Cristiano y de la campaña de Rodrigo Paz y Edman Lara. No, claro que no. Lo que pasa es que, mira, para empezar, ni siquiera es militante del partido. O sea, y nosotros, el portavoz, como él se hace llamar del partido, está determinado en nuestro estatuto como parte del portavoz viene a ser el secretario de Informaciones y Prensa, que en este caso es Sandra Rivero. Sin embargo, este señor se ha dado a la tarea, y yo no sé inclusive con qué financiamiento, porque semejante tipo de desgaste que intenta hacer al partido, no solamente en Bolivia, porque esto ya viene de más o menos un mes y medio, ya que está tratando de hacerse llamar como portavoz, anda dando entrevistas en todas partes. Roberto, Y llama la bueno, no queríamos atención hacer que mucho problema ahora que estamos en campaña. llama la atención que Rivas estuvo en Argentina y Rodrigo Paz también, Perdón. y no hay ninguna foto de los dos juntos. Si él fuese representante del partido y de la campaña de Rodrigo Paz, hubiesen hecho actividades coordinadas. Por supuesto, eso ya es la primera señal de la impostura de Rivas, porque se ha dado a la tarea, como te digo, hace más de un mes ya que estamos con este problema que tratamos de callar de todas maneras y sin embargo ahora nos sorprende con una visita a la Argentina. Yo no sé si así, de hecho ha tenido que ser sorprendida a Bullrich porque él se ha debido presentar nuevamente como portavoz y lo han recibido por eso. Sin embargo, para mí es obligación aclarar de que ni siquiera es militante del partido, menos portavoz. En este caso, ¿qué nos puede decir de la fructífera visita de Rodrigo Paz a la Argentina? Recordemos que muchos bolivianos están apoyando esta opción política aquí en Argentina. En Argentina ganó el voto nulo por disconformidad a los candidatos, pero ahora no hay que elegir, hay que optar y la mejor opción, como dije públicamente, es la candidatura de Rodrigo Paz. ¿Qué nos puede decir de este reciente viaje del candidato a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ha sido un viaje anhelado hace mucho tiempo, pero como entenderás, la campaña en Bolivia ha sido muy, muy intensa, porque nuestra campaña casi está siempre, es territorial, vamos por tierra, tanto Lara como Rodrigo se desplazan en movilidades y utilizan muy poco avión porque obviamente queremos llegar a los poblados más lejanos, entonces eso ha tomado demasiado tiempo. Por eso es que se ha dado apenas un respiro para viajar a la Argentina, que era uno de los lugares claves para una campaña en el exterior, y eso es lo que se ha dado. Y lo de Rivas no creo que haya sido una coincidencia. Ha tratado de parecer de que era parte del equipo y enterado del viaje, él ha tratado de dar esa señal. Pero como te digo,
eso es completamente, es una impostura, no es otra cosa. Y aparte no solo sorprendió la buena fe de la ministra Burrich, que amablemente lo recibió, sino que se burló de la colectividad boliviana, porque hay algunas fotos que él se reunió con bolivianos, así que es muy importante su aclaración. Muchísimas gracias, Roberto. No sé si quiere agregar algo más. No, la verdad, gracias por la entrevista y bueno, a los bolivianos residentes en la Argentina, por supuesto, pedirles su apoyo nuevamente. La primera vez lo han hecho casi sin, ellos lo hacen de manera voluntaria. Nosotros no podemos ni siquiera apoyar con nada económicamente, por supuesto, no se puede. Es un apoyo voluntario del cual estamos sumamente agradecidos. Así es, y ojalá que el próximo gobierno de Rodrigo Paz no hagan como Arce, que Arce está persiguiendo a los sectores indígenas, campesinos, originarios y populares, igual que hizo el régimen nefasto de la señora Áñez, donde Marce Rival fue un funcionario importante. Ojalá que se pueda gobernar para todos los bolivianos sin exclusión, no solo para los del territorio nacional, sino para los millones de bolivianos que están fuera de su patria. Muchísimas gracias, Roberto, muy amable. Gracias a ti.